Hola, bienvenidos a este episodio de Vestibular Talks. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Jorge Madrigal. El doctor Jorge Madrigal es conocido en línea como un médico mareodólogo, un conferencista, un educador y amante del café. Ustedes se preguntarán de pronto, ¿qué es un médico mareodólogo? Excelente pregunta. El doctor Madrigal se enfoca en entender, aprender, educar y tratar a otros sobre los diferentes diagnósticos que causan mareo, vértigo y desórdenes vestibulares. Si te gusta este episodio, dale like y suscríbete a nuestro canal. Espero que lo disfrutes. Bueno, doctor Madrigal, bienvenido a este episodio de Vestibular Talks. ¿Cómo le va hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación, Johan. No, gracias a ti por tener la disponibilidad de hablar con nosotros. Doctor Madrigal, ¿nos podría dar una breve introducción de usted quién es? Bueno, mira, yo soy médico de aquí de la Ciudad de México. Yo hice mi especialidad en otorrinolaringología por allá por los años 2000, más o menos. Y durante mi formación, cuando yo era residente, o sea, otorrino en formación, me empezó a gustar mucho todas las enfermedades que tienen que ver con vértigo y mareo. Y desde ese entonces, pues era un área que mis maestros no estaban como muy metidos. La manera en la que los tratábamos a los pacientes en el hospital, había ciertas discrepancias con respecto de lo que yo leía. Y me empecé a interesar mucho, empecé a estudiar por mi cuenta, empecé a buscar rotaciones específicas en departamentos, en hospitales aquí en Ciudad de México que se dedican al tratamiento de trastornos vestibulares. Cuando acabé mi especialidad, fui aceptado en la Universidad de Emory, en la tutela de la doctora Susan Hertman, que es, bueno, como la autoridad mundial en rehabilitación vestibular. De hecho, yo la conocí a través del libro que ella escribió de rehabilitación vestibular. Me certifiqué por la American Physical Therapy Association y regresando a México, pues dije, ya no quiero ser otorrino, literalmente me quiero dedicar al 100% a pacientes vestibulares y pues de eso ya son 15 años que prácticamente me la he pasado únicamente y exclusivamente tratando con pacientes con trastornos vestibulares y también dando charlas y entrenando y tratando de que cada vez más profesionales de la salud estén involucrados y les guste, le entiendan, para que a final de cuentas se pueda tratar mejor a los pacientes con vértigo y mareo. Excelente, doctor. Usted habló de unos puntos que son muy importantes. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un vértigo y un mareo? Mira, en sí, como definiciones, vértigo y mareo, bueno, son diferentes porque vértigo se supone que es la sensación de rotación, es una ilusión de movimiento y es generalmente rotatoria. Mareo es una palabra más bien inespecífica que se utiliza para describir lo que la gente sentía en el mar, ¿no? ¿Y qué sentían en el mar? Pues había muchos tipos diferentes de sensaciones. Antes nos clavábamos mucho los médicos en que el paciente nos definiera qué era lo que sentía vértigo o mareo. Sin embargo, en estudios recientes se ha visto que el paciente pues, le cuesta mucho trabajo diferenciar cuál es cuál, sobre todo si es la primera vez que lo siente. O sea, si un paciente ya ha tenido crisis de vértigo, como en un paciente con Meniere o con un vértigo postural paroxístico benigno, él sí te puede decir cuándo es vértigo y cuándo es mareo. Pero la realidad es que ya nos basamos en otro tipo de cosas, como cada cuándo se presenta, qué tanto altera tu calidad de vida, qué situaciones lo incrementan, qué situaciones lo aminoran, si es permanente, si es episódico, si inició de manera súbita. Ese tipo de preguntas a los médicos nos ayuda más a identificar qué es lo que está sucediendo, por dónde llegarle, ahora sí que acotar los posibles diagnósticos, más que propiamente lo que el paciente le pone de etiqueta a su síntoma, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias por esa explicación. Ahora, usted también dijo un sistema vestibular. Para las personas que no están familiarizadas con ese término, ¿qué es el sistema vestibular?
Esa es una pregunta bien interesante y generalmente con eso empiezo todas mis charlas, inclusive a profesionales de la salud, ¿no? Y les digo, miren, lo primero que tienen que hacer para tratar de entender las enfermedades del sistema vestibular es entender para qué tenemos un sistema vestibular. El sistema vestibular es básicamente el sistema que tienen muchos animales para poder saber cuándo te estás moviendo tú y cuándo se está moviendo lo que está afuera de ti. ¿Y cómo estás tú con respecto de la gravedad y de los movimientos corporales, tanto de la cabeza como del cuerpo que haces? Entonces, no es un solo órgano, es un conjunto de órganos que funcionan integrando la información a nivel de sistema nervioso central, a nivel del cerebro, y que disparan respuestas acorde a lo que están percibiendo. El sistema vestibular es el sistema de orientación, el sistema que detecta movimiento, por ejemplo, pero lo incluyen los sensores, que haz de cuenta que es como pilotear un avión, esto, ¿sí? Para poder pilotear un avión necesitas sensores que le den información al piloto. Necesitas un piloto que sepa leer esos sensores y le den un sentido a lo que los sensores le están diciendo. Y ya que tienes esas dos cosas, ahora necesitas que el piloto pueda mover, no sé, de alguna manera el control del avión, que pueda aumentar la velocidad, bajar la velocidad, inclinarlo, elevarlo. Entonces, esta analogía con un piloto de un avión es muy parecida al sistema vestibular. Nosotros tenemos como sensores la vista, que es la que nos permite ver y detectar cuando las cosas que están afuera de nosotros se están moviendo. Por ejemplo, cuando vamos a atravesar una calle, el sensor que nos dice si viene un automóvil o no viene, a qué distancia viene y qué tan rápido se está acercando, pues es la vista, ¿sí? El problema es que la vista no puede fácilmente diferenciar cuándo me muevo yo de cuándo se mueve mi entorno. Por ejemplo, esto seguramente te ha pasado, les ha pasado a los que nos están viendo. Si estás sentado en un autobús, en una estación de autobuses, entonces tú tienes una ventanita aquí al lado y de repente el autobús de al lado se mueve ligeramente hacia atrás, no sabes quién se está moviendo, si tú para adelante o el autobús de al lado para atrás. Esto es porque la señal visual es incompleta, no te puede diferenciar, a menos que veas un árbol, una pared, algo que tu cerebro diga, si tú no te mueves en relación con esto, es que tú no te estás moviendo, ya ubica qué onda, ¿no? ¿Quién es quién? Ahora, para poder detectar el movimiento propio, tenemos el vestíbulo o la parte del oído interno que se encarga del equilibrio. Específicamente no es que se encargue del equilibrio, lo que hace es detectar los movimientos de la cabeza, es como tu velocímetro interno. Entonces, cada vez que tú te mueves, rotas la cabeza, subes, bajas, te inclinas, el que le dice a tu sistema nervioso central, a tu cerebro, dónde andas y cómo te estás moviendo tú, es el vestíbulo que se encuentra en el oído interno. Y luego el otro sensor es el que se encuentra en las articulaciones, en los músculos, se le conoce como propiocepción, que es la que le dice a tu cerebro dónde andas tú en relación a una cosa que se conoce como límites de estabilidad. Y los límites de estabilidad es básicamente la línea imaginaria que si tú cruzas, te caes. Entonces, estos tres sensores le dan información al cerebro, el cerebro le da un sentido a, te estás moviendo tú, se está moviendo tu cabeza, quién se está moviendo, para dónde estás inclinado, y de ahí se disparan dos reacciones bien importantes. Una es la más fácil de entender, la del control motor, la del, por ejemplo, si yo estoy parado en un camión y de repente el camión se acelera, mi visión percibe que se alejan las cosas de mí, mi oído percibe que me estoy acelerando hacia adelante, y mi propiocepción me dice, oye, tu centro de gravedad cambió de posición. Eso tu cerebro dices, oye, nos vamos a caer si no hacemos algo. Entonces lo que haces es que contraes los músculos de tu espalda para contrarrestar el movimiento del camión y no te caes, o en el mejor de los casos no te caes. Pero cuando falla eso, digamos lo que sucede es que hay caídas. Realmente la función más importante del sistema vestibular es poder controlar los movimientos de tus ojos, porque tus ojos necesitan enfocar en la parte central todo lo que te interesa ver. Nosotros vemos muy bien en la visión central y muy mal en la visión periférica. Entonces, cuando nosotros nos movemos o lo que queremos ver se mueve, tenemos que tener un sistema que controle los ojos para que siempre veamos clarito. Y justamente es por eso que todos los pacientes con vértigo y mareo, cuando van a los consultorios, nos enfocamos tanto en los movimientos de los ojos, porque estamos ahí valorando la capacidad no solamente del oído de detectar correctamente los movimientos, sino también del cerebro de poder interpretar cómo se mueven las cosas. Por ejemplo, a los pacientes que les han hecho videonistagmografías o pruebas vestibulares, los ponemos en pantallas a que sigan ciertas figuritas, mientras que analizamos cómo se mueven los ojos, justamente para ver cómo se encuentra
encuentran estos sistemas. A grandes rasgos, eso es lo que es el sistema vestibular completo. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. Y tan curioso que el sistema vestibular mira todas las funciones que tú explicaste que tiene y supuestamente es tan chiquitico como la punta de una aguja, supuestamente. Es un órgano chiquitico que va dentro del oído y mira la función tan grande que tiene. En cuanto a lo que tú explicaste del input o la información visual que ayuda al sistema vestibular, tienes mucha razón, doctor, porque yo fui diagnosticado con migrañas vestibulares y uno de los primeros síntomas fueron perturbaciones visuales. Yo veía como si las cosas vibraran alrededor mío, como si las cosas se movieran. También veía como ciertas alucinaciones visuales y no podía ver televisión, y mucho menos algo que fuera en 3D, en tercera dimensión. Como que mis ojos no tenían la capacidad de enfocarse en ver el movimiento porque sentía yo mareo, sentía que me estaba moviendo era yo. Entonces tuve que hacer mucha terapia visual para poder tratar de adaptar y enseñarle a mis ojos que se acostumbraran a este nuevo movimiento que en realidad no estaba pasando. Bueno, doctor, usted explicó una de las formas de diagnosticarlo, que es con el examen visual de las gafas, donde le miran el nistagmos a las personas a ver los ojos en qué dirección se mueven. ¿De qué otra forma pueden diagnosticar a una persona que esté sufriendo de un desorden vestibular? Mira, lo que pasa es que entendiendo el sistema vestibular como no solo el oído, no solo los movimientos oculares, no solo los movimientos posturales, realmente pruebas vestibulares tenemos un montón. O sea, las más comunes, por ejemplo, es la videonistagmografía, que es donde, como lo que refieres, te ponen unas gafas que tienen unas cámaras infrarrojas y en esa parte observamos si tus ojos tienen movimientos normales o anormales, cómo responden ante diferentes estímulos visuales, porque además aquí también hay que entender que no necesariamente todos los pacientes con trastornos vestibulares forzosamente tienen alterados esos movimientos. Hay un grupo de enfermedades que sí los altera y otro grupo que no los altera. Entonces, el hecho de que no se encuentren anomalías necesariamente no quiere decir que la prueba no sirvió de nada, simplemente te orienta a otro grupo de diagnósticos. Por ejemplo, cuando queremos valorar la parte del oído que se encarga de detectar los movimientos, hacemos una prueba que llamamos, es como la más nueva que tenemos, que se llama Video Head Impulse Test, en la cual le ponemos unas gafas mucho más ligeritas, delgaditas, más apretadas porque no se deben de mover, y movemos la cabeza de una manera cortita pero rápida, para poder detectar cómo está la sensibilidad del movimiento del oído y que se refleja en los movimientos oculares, una cosa que se llama reflejo vestíbulo ocular. Existen otras pruebas. Esas dos son como las más famosas. Dentro de la videonistagmografía, antes se sigue haciendo, solo que antes era más frecuente porque era lo único que teníamos, pruebas calóricas donde poníamos agua o aire caliente o frío. Ahí lo que se trataba de hacer era provocar una respuesta vestibular. De hecho, si no tenías una respuesta vestibular, si no te mareabas en esa prueba, quería decir que tenías un daño en la parte del sensor de movimiento. Existen otras, por ejemplo, para poder valorar qué tanto tu cuerpo oscila, se hace una prueba que se llama posturografía, en la cual básicamente alteramos ciertas señales visuales, alteramos la sensibilidad que, por ejemplo, tienes en el piso y como una como especie de báscula muy sensible que detecta los desplazamientos del centro de gravedad. Podemos saber si ese paciente está en más o menos riesgo de caída, ¿no? Ese no da diagnósticos como tal, pero sí te puede decir qué tan fácil es que un paciente se te pueda caer o no, que esa es otra cosa adicional que suele suceder en los pacientes que tienen trastornos vestibulares en cierto grado. Existen otras pruebas, por ejemplo, de electrodiagnóstico, como los potenciales miogénicos evocados vestibulares, que se ponen unos electrodos para valorar unas porciones del oído muy específicas que se llaman sáculo y utrículo. Existen sillones rotatorios para ver cómo responde la rotación de tu cabeza en el sistema vestibular. Existen otras pruebas de agudeza visual mientras que la cabeza se está moviendo. O sea, tenemos un montón de pruebas. Digamos que las más famosas o las más comunes son la videonistagmografía y el Video Head Impulse Test, que tendrá unos 5 o 7 años de que ya está disponible prácticamente en todas las clínicas vestibulares. Ok. Doctor, usted tiene, ¿cómo le pongo esto? Usted es un doctor muy conocido, especialmente en los países de habla hispana y castellano, porque mucha gente admira las conferencias que usted dicta,
por el hecho de que usted está educando no solo a otros profesionales de la salud, sino también a los pacientes. Y esto es muy importante porque inclusive para mí, yo vivo en Canadá, para muchos doctores el sistema vestibular es como, o sea, como que ellos no se especializan en sí en él, entonces no lo toman de forma seria. Muchos pacientes que yo he entrevistado de entre Estados Unidos y Canadá han tenido la mala experiencia de que cuando van al doctor por primera vez y le dicen, doctor, yo me siento mareado, es un mareo constante, muchas veces me siento como si me balanceara de lado a lado o estuviera en un trampolín, como que el piso no es rígido. El doctor por lo general les dice, y yo también lo viví como experiencia personal, les dice, no, es ansiedad, no te preocupes, eso es ansiedad, tómate unos antidepresivos y eso se te va a quitar. Y uno en sí piensa, uno dice, no, o sea, si estoy ansioso o ansiosa la persona por los nuevos síntomas de mareo constante, pero en sí el diagnóstico no es necesariamente causa de la ansiedad. ¿Usted por qué piensa, doctor, que todavía hay muchos doctores como que no relacionan ciertos síntomas con el sistema vestibular, sino que se tiran por el lado de, oh, tú de pronto sufres de ansiedad, oh, tú de pronto sufres de depresión? ¿Usted por qué cree que es como esa falta de educación en el medio, en el sistema médico? Mira, esa es una pregunta bastante interesante porque vamos un poco a hablar de historia. O sea, ¿por qué los médicos generalmente a esta área vestibular se les suele dar la vuelta, ¿no? Pongámoslo en palabras textuales. ¿Por qué los trastornos vestibulares no son muy taquilleros dentro de los médicos, ¿no? Yo creo que en primero es porque sí es complejo entender la interacción, porque no hay. Antes, por ejemplo, los otorrinos y los neurólogos pintaban una raya así de que de aquí para acá, que es el oído, le toca al otorrino, de aquí para acá, que le toca al cerebro, le toca al neurólogo. El tema es que no existe una raya tan así, ¿no? Inclusive porque sí, también hay pacientes cuyo origen de parte o completamente de sus problemas tiene que ver con ansiedad. Y entonces ese es donde cae. Entonces, eso es lo complejo. Estamos hablando de una especialidad médica que no es solamente de un solo especialista, sino es de un grupo de especialistas. Uh-huh. El otro tema es que históricamente, cuando no hemos entendido ciertas cosas en cuanto a los diagnósticos y aparece un nuevo diagnóstico, se convierte en nuestro diagnóstico, en los médicos le decimos nuestro diagnóstico bote de basura, ¿no? Aquel diagnóstico donde avientas a todo lo que no sabes exactamente qué es, a veces sin que tengas como todas las de la ley para decir que ese paciente cae ahí. Y ha habido, dependiendo de la época que tú estudies, pues es el diagnóstico que era de moda. Antes decían que había un síndrome que por un problema en la articulación de la mandíbula te daba vértigo, ¿no? Y entonces todo vértigo que no se explicaba y medio le dolía aquí, le echábamos la culpa a la articulación. Que si el paciente llegaba con el cuello contracturado, seguro es el cuello, esa es la causa, ¿no? Últimamente, de hecho, a ver, la ansiedad sí tiene que ver con vértigo y mareo, ya sea porque o tienes una causa vestibular que te dispara a una ansiedad o a una depresión severa, eso es lógico de entender. Cualquier paciente que altera su calidad de vida porque tiene una vestibulopatía bilateral, porque tiene un vértigo postural que lo espanta horrible, porque tiene una migraña vestibular, no es raro que te desarrolle una ansiedad o una depresión. Ahora, el tema es que también sabemos que hay pacientes que la pura ansiedad sí puede causar mareo. Y eso está descrito desde más de 100 años, ¿no? O sea, eso no es nuevo. El tema es que justamente para no, digamos, no salirnos por la vía fácil de que todo es ansiedad o todo es depresión, ¿sí? Ya se establecieron criterios que ahora se llama la enfermedad mareo persistente postural perceptual, que tiene apenas desde el 2017 que se describió con ese nombre. Por supuesto es que no es la primera vez que se describe así. Ha tenido muchos nombres. Desde la década de los 80 se llamó vértigo postural fóbico, mareo subjetivo crónico, vértigo visual. O sea, ha tenido muchos nombres. Y de hecho, si nos vamos todavía más atrás, se describió por primera vez así en la literatura médica un paciente que tenía datos de lo que actualmente conocemos como mareo persistente perceptual por allá por finales de 1800. El tema es no caer en un diagnóstico o encasillar al paciente en algo que no puedes demostrar que tiene. O sea, te puedo decir, yo tengo muchos pacientes que bajando la ansiedad mejoran mucho. Sí, si es que solo ese es el problema. Si tú tienes un paciente que trae otra cosa y además tiene ansiedad y solo le bajas la ansiedad, pues el paciente no va a mejorar mucho.
Ahora, aquí también no hay que confundir, porque, por ejemplo, a lo mejor seguramente a ti te trataron con medicamentos de estas familias, pero también, y esto es también un poco culpa de nosotros los médicos, conviene explicar por qué estamos usando un medicamento. Por ejemplo, para la migraña vestibular, uno de los medicamentos de primera línea que se llegan a usar para la migraña es justamente una familia de medicamentos que son antidepresivos, ansiolíticos, donde entran una familia que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿no? Ahí entra fluoxetina, paroxetina, sertralina, una serie de medicamentos. Pero aquí lo interesante es que esos medicamentos pueden ser usados para la migraña, aunque sean ansiolíticos. O sea, sonará medio raro, pero imagínense el uso de la aspirina, por ejemplo. Cuando se inventó la aspirina, se inventó para bajar la fiebre y para quitar el dolor. Y actualmente la usamos para que no se hagan coágulos en el corazón. O sea, ¿por qué la usamos para otra cosa para lo que no se inventó? Pues porque también tiene ese efecto. El Viagra fue inventado originalmente para tratar angina de pecho y por supuesto que cuando se detectó que tenía otro efecto, pues ya se comercializó de otra manera. Entonces, pero nuevamente, aquí el tema es que cuando un médico le va a mandar en esta área a su paciente algún tipo de ansiolítico, es muy prudente que le digamos como médico, oye, te estoy mandando un ansiolítico o un antidepresivo porque esta es la primera línea de tratamiento para tu migraña. Que no se quede el paciente con la idea de que le viste cara de ansioso y que dijiste, seguramente está muy ansioso, tómate esto para que se te baje. Hay veces que la ansiedad sí es un gran problema y hay veces que es tan gran problema que los tenemos que mandar a terapia, pero no sé, yo creo que parte de lo que yo he visto que provoca que mis pacientes salgan de mi consultorio más contentos es que les explico. O sea, los hago parte del tratamiento, los hago parte de la decisión terapéutica, de decir, mira, pues la cosa está así y lo primero que necesito que hagas es que me entiendas que te quiero tratar, porque los trastornos vestibulares no son fáciles y no son cortitos de tratar. Entonces, como médicos somos los que vamos a acompañar al paciente en todo este camino que la mayoría de las veces no es fácil, es arduo, y pues más vale que trabajemos como equipos, no que seamos como que, bueno, pues yo soy el que sé y tú nada más sigue mis órdenes y así, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí te va, dentro de la migraña vestibular, tenemos medicamentos de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Yo cuando empiezo un tratamiento les digo a los pacientes, mira, este es el primero que vamos a usar, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Si yo supiera cuál vas a responder ahorita, no te estaría diciendo que hay el 1, 2, el 3 y el 4. O sea, la realidad es que la única manera de saber si tú vas a responder al 3, pues es porque pasamos por el 1 y por el 2. Ojalá y respondieras al 1, pero no siempre pasa. Entonces, el paciente ya va con la idea de, ok, o sea, esto no es de atinarle, no es de atinarle, pero a veces no a la primera mejora. ¿Ok? Entonces, si no le avisas eso y tú le mandas un medicamento y de repente a las 3 semanas no mejora y dices, bueno, ahora vamos a cambiarle a este y no mejora, aunque tú médicamente estás haciendo lo correcto, al paciente le das la sensación de que pues estás disparando al aire a ver a qué le pegas, ¿no? Entonces, y eso, pues a final de cuentas es en detrimento de la relación médico-paciente, en detrimento de ambos, porque pues el paciente pierde la esperanza y el médico dice, pues este paciente no me hace caso, ¿no? Entonces es un tema de entendimiento más que otra cosa, creo. Sí, muy cierto. Y muchas veces, como usted dice, esa relación entre doctor y paciente y la información que se comparte es muy importante, porque, por ejemplo, a mí cuando me empezó a ver el primer neurólogo, me envió un tipo de medicamento. Después de 6 meses que mejoré un poco, él dijo, bueno, ahora tómate un segundo medicamento aparte del primero, pero no me explicó por qué. Entonces yo me quedé como con ese vacío de, bueno, ¿y este por qué me está dando pastilla sobre pastilla y no me explica nada? Entonces tú tienes toda la razón, doctor. Cuando hay una relación en la que el doctor hace al paciente partícipe del tratamiento y le explica, es como un poco más fácil para uno como paciente entender, ok, estos son los pasos que hay que seguir y de pronto, como el doctor dice, si el primer medicamento no funciona, de pronto intentamos el segundo o una mezcla entre el primero y el segundo, porque sí, es muy importante tener ese tipo de comunicación abierta entre los dos. Doctor, bueno, hablamos de la ansiedad, que es como el primer paso que muchos doctores dicen, no, tu mareo es de ansiedad. El segundo es que muchos doctores diagnostican, usted tiene vértigo, sabiendo que vértigo es un síntoma, no un diagnóstico. Y ellos cuando dicen usted tiene vértigo, lo asemejan a una condición que en inglés las sílabas son
BPPV, que es cuando los cristalitos estos dentro del oído como que se salen de casillas. Esta es como supuestamente el segundo diagnóstico más sencillo de tomar. ¿Podría usted explicarnos qué es el BPPV y qué son estas piedritas que se salen y cómo tratarlo? Sí, bueno, justamente cuando un médico te da un diagnóstico de vértigo hacia secas, realmente no te está dando ningún diagnóstico. O sea, es como si tú llegaras al doctor y le dices, oye, ¿qué crees? Fui al baño e hice aguado y te dice, tú lo que tienes es diarrea. Sí, ¿y qué? O sea, eso es un dato, no, no es un diagnóstico. Ok, ahora, hablando de diagnósticos en particular, y esto, bueno, si en un futuro me invitas otra vez, podemos hablar de uno por uno en específico para entrar más a detalle. Vamos a empezar primero con vértigo postural paroxístico benigno, que es BPPV justamente, que es la causa más frecuente de vértigo, digamos, en la generalidad. O sea, los pacientes ocupa más o menos alrededor del 25% de todos los pacientes que acuden por vértigo y o mareo a un médico. Lo que sucede ahí es básicamente lo siguiente, es dentro del vestíbulo, dentro de la parte del oído que se encarga de detectar los giros de la cabeza, la manera en la cual nuestro cerebro detecta las rotaciones de la cabeza es porque existen unos canales que se llaman canales semicirculares, tienen forma así como de semicírculo, y adentro de esos líquidos, de este canal, hay un líquido que cada vez que uno rota la cabeza, el líquido se mueve y al moverse el líquido, tu cerebro sabe que estás girando. Eso es como normalmente detectamos los giros. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que también el vestíbulo detecta la inclinación de la cabeza? Bueno, la manera en la que detecta la inclinación de la cabeza es diferente. En una zona del oído que se llama utrículo, existe una especie como de gelatina que tiene unos cristales arriba que se llaman otolitos, o estos cristales de carbonato de calcio. La manera en la que tu cerebro detecta la inclinación es porque si tú, imagínate que tienes aquí algo y le pones arena, literalmente. Si tú inclinas esto así, pues la arena se va hacia la gravedad y es así como tú sabes que te encuentras con la cabeza vertical o que estás inclinado. Normalmente estos cristalitos están pegados en esta gelatina, lo que evita que se anden soltando. Pero en algunos pacientes, o porque tienen más de 40 años, o porque tienen algún déficit de vitamina D, que eso es lo último que está como ahorita en discusión si sí tiene que ver o no tiene que ver, parece ser que sí, o que te dieron un golpe en la cabeza, o que cualquier cosa que provocó que los cristales se suelten, cuando el paciente se acuesta, los cristales entran a uno de estos conductos que detectan las rotaciones. Entonces, la historia clásica de un paciente con vértigo postural es que el paciente está dormido, de repente se gira en la cama y ¡fum! Empieza a dar de vueltas todo a toda velocidad porque los cristales que no deberían de estar dentro de este conducto que se detectan los giros se están moviendo porque originalmente se salieron de esta zona que se llama utrículo. Es un vértigo muy intenso, probablemente es de los vértigos más intensos que un ser humano puede sentir y eso lo sabemos porque al medir la velocidad de los ojos podemos inferir a qué velocidad está sintiendo ese sujeto que está girando. Y los ojos fácilmente pueden llegar a 100 grados sobre segundo. O sea, es un giro endemoniadamente rápido. Dura pocos segundos, porque solamente dura lo que los cristales dejan de moverse. Y ahí se detiene y se detiene el vértigo. Claro, si en ese momento el paciente se vuelve a rotar, vámonos otra vez a dar de vueltas. Y son los pacientes que les da, o sea, una vez que lo sienten, les da miedo volverse a acostar, se duermen sentados en la cama, se acuestan en cámara lenta y tratan de ya no moverse. Y bueno, el diagnóstico es muy sencillo porque simplemente les ponemos a los pacientes unas gafas. ¿Por qué? Porque cuando se activa la sensación de rotación, los ojos se ponen a brincar, que ese movimiento se llama nistagmus. Entonces los acostamos en la posición en la que le da el vértigo. Dependiendo cómo se mueven los ojos, es si podemos saber en qué parte, porque tenemos 3 canales de cada lado, entonces podemos saber en qué canal está y generalmente con una maniobra donde literal vamos usando la gravedad y la inercia para regresar los cristales a su lugar, en más del 85% de los casos, con una sola maniobra le quitas al paciente eso. Ojo, se lo quitas durante ese preciso momento. Si en un futuro el paciente se le vuelven a soltar otros cristales, pues eventualmente le va a repetir. De hecho, hasta el 50% de los pacientes que tienen vértigo postural, en algún momento les vuelve a repetir. Entonces ya habrá que hacer otra vez otra maniobra, ¿no? Muy bien dicho, doctor. Me encanta la fluidez, como usted, la pasión con la que usted trata este tema, como que me pone a mí también como que sí, eso es muy cierto. Doctor,
Otra cosa que me gustaría a mí compartir con usted, que muchas personas que ven el show quieren saber si es cierto o no, el mareo en sí y el vértigo, ya sea un diagnóstico y que en un futuro espero que puedas volver para que hablemos de cada una de los diagnósticos en sí, pero por ejemplo una persona que sufre de migrañas vestibulares como yo, o alguien que sufre de vértigo benigno posicional, hay diferencias entre episodios y crónico, ¿cierto? Hay personas que lo pueden tener como episodios que les pasan, como usted dice, una vez en cuando, y por allá a los meses o a los años les vuelve a pasar, como hay personas que lo sufren crónicamente, seguido. ¿Qué formas o qué especie de tratamientos puede hacer para una persona que esté sufriendo un episodio crónico? Mira, esa es una buena pregunta porque actualmente, por ejemplo, antes lo más común era dividir a los pacientes con enfermedades vestibulares centrales o periféricas, o sea, es decir, neurológicas o del oído, ¿no? Realmente ahorita, inclusive la Sociedad Barani es la sociedad neurotológica más importante del mundo. Ahí habemos gentes metidas de otorrinos, neurólogos, fisioterapeutas, ingenieros, químicos, hay de todos colores y sabores en una sociedad como la Barani. Se ha decidido que la primera manera en la cual tienes que dividir a los pacientes es si tienen una cosa que se conoce como síndrome vestibular agudo. ¿Y a qué me refiero con síndrome? Síndrome no es hablar de una enfermedad, es hablar de un grupo de enfermedades. O sea, tú imagínate que tienes 20 diagnósticos diferentes para vértigo y mareo. Entonces dices, puta, en el momento en el que llega, tengo que traer 20 cosas en la cabeza que tiene mi paciente. Lo primero es, no, primero encasíllalo en, ¿tienes algo agudo? Agudo se refiere a que el paciente nunca había tenido vértigo y súbitamente empieza, ¿no? Entonces dices, cuando pasa eso, por ejemplo, lo importante es saber que no tienes una urgencia enfrente de ti. Una urgencia quiere decir un accidente cerebrovascular, que una arteria se te tapó y se tapan de manera súbita y eso eventualmente puede poner en peligro la vida. Eso lo tienes que diferenciar con una enfermedad que se llama, por ejemplo, neuritis vestibular, que es algo que se siente igual de feo, pero es benigno. O sea, el paciente, digo, salvo que va a vomitar muchísimo y la va a pasar muy mal, pero no corre peligro su vida. Entonces, ese sería el síndrome vestibular agudo. Aquel paciente que nunca en su vida ha tenido vértigo y de buenas a primeras, ¡pum!, llega a la primera crisis. Ahora, tenemos otro síndrome que se llama el síndrome vestibular episódico. Ahí entran todas las enfermedades que dan, como su nombre lo dice, episodios marcados de agudización del vértigo, como puede ser la enfermedad de Meniere, la migraña vestibular, el vértigo postural paroxístico benigno, o sea, todo lo que el paciente cuando tiene un episodio la pasa realmente mal y entre episodios no es que esté bien, pero definitivamente está mucho mejor que cuando llega el clímax, ¿no? Y después están los síndromes vestibulares crónicos. Esos curiosamente no son de vértigo como tal, porque un paciente no puede tener vértigo entendiendo que las cosas dan de vueltas eternamente. El sistema nervioso central se encarga de inhibir ciertas cosas para que eso no pase. Pero, por ejemplo, ¿qué tal que tienes un paciente que sufrió una lesión vestibular bilateral porque le pusieron un medicamento tóxico al oído? Entonces, a partir de ahí queda dañado el sistema y queda dañado todos los días a todas horas, ¿no? O, por ejemplo, secuelas de un accidente cerebrovascular, ¿no? O una tumoración que está creciendo en la cabeza. O sea, son padecimientos que no tienen como exacerbaciones, como en el síndrome vestibular episódico, y por supuesto, su ruta en cuanto a su ruta diagnóstica y su ruta en cuanto a las posibilidades terapéuticas, pues van muy diferentes y muy de la mano con cada cosa, ¿no? Entonces, generalmente, y es una pregunta que me hacen muy frecuente, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer cuando yo tengo episodios de vértigo? La respuesta no es sencilla, porque lo siguiente sería, bueno, ¿y por qué los tienes? Porque si tienes un vértigo postural, cristalitos, hay que hacerte una maniobra y se te quitan. No, oye, tengo enfermedad de Meniere. Bueno, entonces ahí tenemos que dar diuréticos, tenemos que restringir el sodio, tenemos a veces que infiltrar medicamentos dentro del oído y por supuesto eso no se va a quitar con una maniobra, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes migraña vestibular, ¿no? Bueno, pues eso se controla en primera instancia con medicación, también con una dieta acorde a una dieta para migraña y puede ser ayudada, por ejemplo, con ejercicios de desensibilización, si es que
el paciente que tienes enfrente especialmente es como hipersensible a ciertos estímulos visuales, como en tu caso, seguramente la rehabilitación fue enfocada en eso. No todos los pacientes requieren rehabilitación. Es como cada paciente es diferente y lo primero es justamente eso, tratarle de explicar al paciente que no existe una receta para todos. O sea, ojalá y hubiera el mejor de los medicamentos, pero como aquí estamos hablando de enfermedades tan diferentes entre sí, sus tratamientos son bien diferentes. Yo a lo mejor, contestando la pregunta más directa, te diría, ¿qué hacer cuando tienes vértigo crónico o vértigo agudo o el vértigo que tú quieras? Lo primero es que tienes que tener un diagnóstico. Porque si no tienes un diagnóstico y nos vamos por es que yo me tomé esto porque me dijeron, me tomé un dimenhidrinato, sí, pues te estás tomando un sintomático, no le estás haciendo nada al origen. Y si bien es cierto, ves que el origen se puede autocontrolar, o sea, por ejemplo, un vértigo postural, el de los cristalitos. Si bien es cierto, con una maniobra lo corregimos en 3 minutos, la realidad es que si no le hacemos nada de nada, se acaban disolviendo los cristales, ¿sí? Entonces, claro, de ahí se puede generar ansiedad y ponerse la cosa difícil, pero en lo general, hasta sin tratamiento, un vértigo postural paroxístico benigno eventualmente puede tener remisiones espontáneas. Y ponle que ahí no importa si te tomas un frenador laberíntico, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes una enfermedad de Meniere y solo le estás dando un frenador cada vez que le da crisis, ese paciente se va a ir perdiendo la audición paulatinamente o estás tapando otros signos que pudieran ser de alerta, ¿no? O sea, no existe ojalá y hubiera, pero no existe una respuesta de qué es lo mejor que hay que hacer cuando tienes vértigo. Lo primero sería obtener un diagnóstico, porque acorde a esto es súper diferente el manejo y el tratamiento. Muy cierto, doctor. Me encantaría que en un futuro hiciéramos parte 2 de esta entrevista para también hablar sobre qué tan efectiva puede ser la fisioterapia vestibular, porque es como un área que se está viendo hoy en día más y más para tratar pacientes que sufren de mareos o de vértigos. Me encantaría que habláramos de eso también en un futuro. Doctor, para no tomarle mucho más de su tiempo, me gustaría terminar con 3 preguntas. La primera, ¿qué trae el futuro para el doctor Madrigal? Ok, esa es una muy buena pregunta. Mira, la realidad es que particularmente con la pandemia, mira, hasta antes de la pandemia, yo veía consulta bastante en la clínica aquí en la Ciudad de México y de vez en cuando daba charlas, así como yendo a congresos o cosas así. Llega la pandemia y pues empecé a dar charlas en línea, lo cual me gustó mucho, me tenía entretenido y de repente fue así como que lo que antes solamente me restringía el que me invitaran a un evento, ahora yo lo podía organizar y se podían meter cualquier cantidad de personas. Y me sorprendió honestamente la cantidad de gente que se metió a mis charlas y a los seminarios que me puse a hacer. Creo que esta pandemia me ayudó mucho a darme cuenta también que una cosa que a mí me encanta, o sea, yo creo que después de ver que un paciente mejora, que llega a mi consulta y me dice, oye, con lo que me diste me siento mucho mejor. Lo siguiente que más me gusta es cuando de repente un médico me llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Hice mi primer maniobra de reposicionamiento y se le quitó a mi paciente el vértigo. O sea, aunque yo no conocía a ese paciente y seguramente nunca lo hubiera podido haber conocido, esa sensación de ayudar a través de alguien que yo le ayudé a entrenar fue muy satisfactoria. Entonces ahorita traigo en la cabeza un proyecto que se llama la Academia del Vértigo, donde junto con otros colegas particularmente latinoamericanos, porque esto a lo mejor en idioma inglés es más fácil acceder a información, pero en español no, y desafortunadamente, bueno, mucha gente, profesionales de salud, mucha gente no domina el inglés como para entender todo lo que se tiene que entender. Entonces, es un proyecto de educación vestibular en una primera línea para los profesionales de salud, otorrinos, neurólogos, médicos generales, urgenciólogos, fisioterapeutas, audiólogos, fonoaudiólogos, todo el mundo que le guste vértigo y mareo, ahí va a poder entrenarse de mejor manera. Y bueno, ahorita de hecho ya disminuí mucho mi consulta porque pues llega un momento donde dices, híjole, aunque quiero ver más pacientes, pues ya el tiempo no me da, ¿no? Y ahorita siento que dedicando más mi tiempo a este proyecto, puedo tener un alcance muchísimo mayor. Digo, afortunadamente aquí en Ciudad de México tengo la fortuna de trabajar con 3 neurotólogos extraordinarios que ellos, caray, o sea,
tienen completamente mi confianza y me permite eso, que la clínica siga funcionando, pero justamente enfocarme a entrenar gente, aunque sea a distancia o presencial o como sea, pero entrenar a la mayor cantidad de gente posible. Y es muy, muy necesario, se necesita mucho ese servicio, como tú dices, no hay demasiada información sobre estos temas vestibulares que sea fácilmente accesible en español. Yo tengo la fortuna de que hablo los dos idiomas, inglés y español, entonces pude encontrar información cuando me empezó esta condición, pude encontrar información en inglés que fue una ayuda inmensa para mí, pero mucha gente de las que yo hablo que viven en México, en Chile, en España, constantemente me preguntan dónde encuentro, con quién puedo hablar sobre este tema, que es que los doctores no se especializan en eso. Entonces me parece excelente lo que estás haciendo, una excelente obra. Doctor, si alguien quiere aprender más sobre sus charlas, sus conferencias o sobre usted, o posiblemente hacer, no sé, una consulta, ya sea por internet o personal, ¿dónde lo pueden encontrar? Mira, ahorita donde más actividad tengo es en Instagram, así buscando como dr.jorgemadrigal o también buscándome como la Academia del Vértigo. Ahí es donde estamos justamente poniendo información, sobre todo de los cursos. También vamos a tener una parte con respecto a educación de pacientes. Eso no se nos olvida. Y bueno, justamente Veda es alguien que, o es una organización que justamente para eso va enfocada, ¿no? Pero al menos al principio me voy a enfocar mucho más en tratar de que, así como esta área me enamoró a mí, enamorar a otros profesionales de la salud, porque creo que una vez que un médico o quien sea que trata pacientes le empieza a entender a esto, es súper bonito ver lo hermoso que es el sistema vestibular y sobre todo lo gratificante que es ayudar a una persona que de verdad ha pasado un peregrinar, disminución en la calidad de vida, caídas, y que realmente lo puedas ayudar y que no simplemente te conviertas en uno más de la lista de los médicos que esa persona tuvo que visitar para poder obtener, en primer lugar, un diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento adecuado. Sí, muy cierto. Doctor, mi última pregunta es, este canal de YouTube se llama Find Your Happiness, que es una forma de decir Find Your Happiness. ¿Cómo encuentra el doctor Madrigal su felicidad? Esa es otra muy buena pregunta. Fíjate que realmente ahora estoy muy animado con este proyecto. O sea, te digo, creo que esta pandemia sí, digo, no es que me haya gustado que haya llegado la pandemia, pero si algo le agradezco es que me permitió tener una más clara misión personal de tratar de tener la mayor trascendencia posible, no en mi consultorio, sino hacer que esto se expanda. Mira, cuando me dicen, oye, ¿cómo te presento? Le digo, mira, yo soy algo así como un explicador profesional. O sea, creo que tengo la habilidad de explicar cosas. Entonces, ¿qué mejor que explicar algo que es considerablemente complicado para la mayoría de mis colegas y que eso tenga una trascendencia de que más gente que la que yo pudiera ver en mi clínica, tenga una mejor calidad de vida asociada a que sus trastornos vestibulares estén mejor tratados? Entonces, eso es lo que realmente me hace muy feliz. Bueno, eso y beber café. Eso me encanta. Yo vi eso en tu Instagram, que eres un conocedor de café, un conocedor. Bueno, Sí. doctor, muchas gracias por esta excelente oportunidad. Ha sido todo un placer como aprender de ustedes y escuchar con esa pasión con la que usted habla sobre este tema vestibular. Es refrescante saber que hay un médico como tan envuelto en este tema, porque como le dije al principio, no todos los médicos tienen el conocimiento en sí específico sobre el sistema vestibular. Entonces, para mí como un placer poder hablar con usted y espero que podamos hacer la parte 2 en un futuro también. Con todo gusto y muchas gracias por la invitación. La verdad es que disfruto mucho esto. Bueno, doctor, se me cuida. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.